Un gusto recibirles acá en el stand de Radar, la Intersindical de Culturas. Hoy es el día de ATE Capital, así que acá estamos con esta segunda charla. Mi nombre es Sol Copley, soy la responsable del área de culturas, integrante del Consejo Directivo de ATE Capital. Voy a pasar a presentar a las compañeras que gustosamente tenemos ahora en esta mesa. Clarisa Espataro, responsable del área de géneros de ATE Capital, integrante del Consejo Directivo de ATE Capital. Las autoras del libro que vamos a presentar: Camila Lin, integrante del Consejo Directivo de ATE Capital, Gloria Calvo y Agostina Mileo. Nuestra mesa ahora se llama Sindicato y Familias, aportes para crianzas libres. Bueno, ya las dejo entonces sin más. Con Clary creo que arranca. Le paso el micrófono a ella. Gracias. Bueno, gracias Sol, gracias Silvana también por la invitación a estar hoy acá. Y les voy a ser completamente honesta, cuando me invitaron a ser parte de esta charla, lo primero que me surgió como disparador fue, bueno, cómo vinculamos a las adolescencias con el sindicato. Más allá del acercamiento que ya tienen a través de acción social, de cultura y demás, pero pensándolo más en relación al contenido del libro, ¿no? Y lo que significa en cuanto a derechos, a conquistar, a cuestiones que todavía tenemos que seguir pensando y pensándonos a través justamente de las familias, y nosotras y nosotros también como trabajadores y trabajadoras del Estado, organizadas, y lo que significa el Estado para estos cambios culturales y esta ampliación de derechos que tanto necesitamos, ¿no? Yo lo comentaba con Camila y con Sol hace unos días. Cuando yo era niña había libros vinculados a estas temáticas, por supuesto que tal vez para la época eran bastante reveladores, pero para nada se acercaban a lo que dicen hoy estos libros, ¿no? A la información que nos dan este tipo de herramientas, y sobre todo también pensándolas que no son únicamente una herramienta de información, ¿no? Son sumamente formadoras, y no están únicamente destinados a las adolescencias, sino también a nosotros y nosotras como adultos y adultas, como responsables, como padres, como madres. Y cuánto nos sirve a nosotras como trabajadoras y trabajadores organizados en pos de seguir pensando en ampliar derechos, ¿no? Es un laburo que nosotros nos venimos dando muy fuertemente desde ATE Capital, y yo pensaba, ¿no? Todo esto que cuenta este libro sobre, por ejemplo, cómo acompañamos las familias a un hijo adolescente que necesita un tratamiento de hormonización, o alguna cirugía, o inclusive cuestiones más burocráticas, más administrativas, acompañar a esa persona para los cambios registrales en su documento de identidad. Y tal vez también significa que tenemos que pensar en nuevas estrategias para que esas familias puedan acompañar desde el Estado, y nosotras como herramienta impulsora para esos cambios y ampliación de derechos. Bueno, esto es sumamente importante, por eso me parece buenísimo que lo podamos pensar en conjunto. Y a partir de esa pregunta disparadora que se me ocurría al inicio de esta invitación, enseguida fui como encontrando naturalmente la respuesta, ¿no? Para eso está, digo, y no es casual que una de las autoras sea una sindicalista, no es casual que hoy lo estemos presentando desde el sindicato. Y no es casual que sea ATE Capital y todo el laburo que nos venimos dando desde el área de géneros, desde el Consejo Directivo, para seguir pensando en vivir mejor, en ser mejores personas, en ser mejores trabajadores y trabajadoras, en ser mejores dirigentes y dirigentas. Y de esto también se trata esta presentación. Seguramente cuando las compañeras nos introduzcan un poco más dentro del contenido del libro nos vamos a ir dando cuenta, y seguramente también a nosotras y nosotros se nos vayan disparando cuestiones para ir no solamente pensándonos al interior de cada uno de nosotros y nosotras, sino también en pos de seguir pensando en esto que decía, ¿no? Bueno, desde nuestro rol, ¿cómo podemos aportar para que estos pibes y pibas, que hoy no es una realidad nueva, digo, ¿no? Las diversidades existieron toda la vida, pero sí es nuevo este impulso
de seguir pidiendo y exigiendo derechos, ¿no? ¿Cómo acompañamos eso nosotros como dirigentes y dirigentas sindicales? Y también pensaba la importancia de pensarlos y accionarlos en momentos claves como estos, ¿no? En gobiernos populares, en gobiernos que acompañen con decisión política estas nuevas inquietudes, estas nuevas demandas, estos nuevos derechos que necesitan ser conquistados. Así que estoy muy feliz de que podamos presentar esto dentro de nuestro sindicato. Muchísimas gracias a Cami y a sus dos compañeras que armaron, idearon y cranearon este gran instrumento de formación y de información. Muchas gracias a ATE Capital, a Sol, a Silvana y a todo el Consejo Directivo. Ojalá todos podamos tener y todas podamos tener la oportunidad de leerlo y de acompañar a nuestras adolescencias para que vivamos cada día mejor. Muchísimas gracias. Hola, bueno, gracias Clary. La verdad que para nosotras y en particular para mí es un honor estar presentando hoy el libro en el espacio de ATE, en un espacio distinto, es en la Feria del Libro, así que tiene un peso simbólico aún mayor, pero poder encontrarme con mis compañeras en otro espacio, desde que publicamos el libro siempre fue para nosotras obvio que iba a haber una presentación en ATE Capital, así lo pensamos desde que está, las chicas saben lo que es ATE en mi vida, entonces nada, también era importante para mí poder compartirlos con ustedes y ante la invitación de Sol y de Silvana de poder hacer esto en este espacio, claramente que dijimos que sí y nos encantó, así que muchas gracias de verdad por estar hoy acá y a todas mis compañeras por estar acompañando. Como decía Clary, para mí tampoco es casualidad que haber podido pensar este libro. La verdad que Pubertad en Marcha es un libro que habla de los derechos y si hay algo que sabemos de eso somos los delegados y delegadas de ATE Capital y también los trabajadores del Estado. Hay muchas de las cosas cuando las pensábamos, la verdad que las tres nos complementamos muy bien para escribirlo, cada una desde su aporte y desde su recorrido personal. Somos tres amigas, nos conocíamos de antes, surge entre nosotras la idea a través de la idea de Agos, que nos convoca para escribir este libro y creo que nos convocó a nosotras porque teníamos tres ejes diferentes o tres miradas o tres aportes que podíamos darle y creo en ese sentido que el hecho del recorrido del sindicato y mi trabajo como trabajadora del Estado también se ve reflejado en el libro. O sea, yo creo que en muchas de esas párrafos ustedes también van a reconocer ahí lo que hacemos día a día, que no es tan distinto, solo que fue intentar aportar una mirada sobre las pubertades, pensar cómo son esos momentos de los cambios. Estos libros que recordaba Clary, por ejemplo, el qué me está pasando, también estaba en mi casa. Entonces fue, ¿cómo repensamos ese tipo de libros en un contexto moderno, que esté aplicado y que tenga, en un contexto actual y que incluya toda esta perspectiva de derechos por la que las tres, desde diferentes espacios y diferentes lugares, militamos y aportamos, cada una con su recorrido y con su impronta, pero es algo que estoy segura en que coincidimos de la clave del respeto de los derechos y cómo seguir avanzando y cómo seguir conquistando más. Entonces, fue un trabajo hermoso que nos dimos con la editorial, la editorial se llama Yamiqué, la pueden encontrar también acá en la Feria del Libro, en el pabellón amarillo, en el azul, perdón. En el stand 622, pabellón azul, Yamiqué. Es una editorial hermosa que hace libros para niños, niñas e infancias, muy hermosos, libros que aportan una mirada distinta sobre la ciencia, pero siempre desde una perspectiva de derechos, entendiendo al niño como un sujeto al que le hablamos directamente, que tiene mucho para pensar, mucho para decir y sin intermediarios. Y eso fue un gran desafío que tuvimos al escribir Pubertad en Marcha. Como dice Clary, claramente también es un libro para las familias, es un libro para que todos leamos. Yo aprendí muchísimo escribiéndolo, así que la verdad es que creo que todos podemos aprender mucho leyéndolo. Hay muchas cosas que quizás les aprendimos distinto cuando éramos niños o niñas, que está buenísimo poder revisar, releer desde otra manera, no solo en el sentido de la información o información errónea, sino pensar cómo llegamos a esos conceptos, cómo llegamos a esas ideas
Y en eso Pubertad fue un gran desafío, como digo, porque era un libro que no existían otros. La verdad yo no conozco otro libro aún que le abre a las infancias de esta manera. Soy muy fanática del libro, me gusta muchísimo y cada vez que lo leo, no es porque lo haya escrito yo, o porque lo hayan escrito mis amigas, pero cada vez que lo leo yo aprendo nuevas cosas, aprendo a repensar y a mirar la situación desde otro lado, desde otra óptica, y me parece que eso no es nada menor por esto, porque no se trata solamente de información, sino se trata de cómo la brindamos, cómo se acerca, cómo están esos contenidos presentados, pensamos cada palabra que aparece acá. La verdad que discutimos entre nosotras tres y con las editoras que son muy genias, fuimos discutiendo cada concepto, cada término, cómo llegar a ese punto donde sea claro, donde no avance, donde sea exactamente lo que nosotras queríamos decir. Así que en eso la verdad que es un orgullo total estar presentando Pubertad en Marcha hoy acá con ustedes. Yo siempre digo, como es otra mi parte, pero acá con lo que dijo Cami, justo ayer, o antes de ayer, bueno, en estos días, incorporé un concepto nuevo, hablando de esto, de incorporar conceptos, que es el momento materialista, y supongo que con esto que decía Cami de distintos recorridos, habrán adivinado de qué tipo de recorrido vengo yo. Habla esto del momento materialista en la discusión, digamos, modernismo, posmodernismo, y dónde se sitúan los feminismos, dónde situamos los feminismos, que es la perspectiva que ha impregnado Pubertad en Marcha, en esta discusión entre la determinación del lenguaje y cómo el lenguaje nos moldea nuestras realidades materiales y nuestras posibilidades, digamos, cómo pienso y cómo digo algo no son dos cosas independientes, y también lo que existe más allá del lenguaje en la experiencia, digamos, la experiencia no está completamente supeditada a cómo podemos nombrarla, y en los feminismos existen estos como momentos en los que de la experiencia surge algo de la realidad que no es nombrado y tenemos que nombrar para transmitir. Y me parece que ahí hay como una gran parte del trabajo de Pubertad en Marcha que tiene que ver con capturar las experiencias que por ahí siempre existieron, como decía Clarisa, o las vivencias y las formas de habitar el mundo que siempre existieron, pero en una experiencia que cambió, en una experiencia que es de este momento, de este contexto. Y ahí estuvo como ese desafío, ¿no? Cómo nombrar con palabras que ya conocemos algo que es vivido pero que no es conocido, o que tal vez no es masivamente interpretado, y a la vez interpretar una experiencia que no nos es propia, porque ninguna de nosotras es puber. Bueno, no sé, eso se puede discutir. Pero, y no sé, con Cami, como esto que decía, somos amigas nosotras. Con Cami vivimos nuestra pubertad juntas. Entonces, hay algo que hubo de una experiencia compartida que nos sirvió un montón, pero que también teníamos que dejar atrás. Y bueno, como que ese trabajo en realidad es una pregunta abierta. Nosotras siempre dijimos que este libro no va a servir más y no va a pasar mucho tiempo hasta que no sirva más. Igual cómprenlo, por ahora sirve, ¿no? Todavía sirve. Pero hay algo de eso que es un material que se piensa para ser transformado en la lectura. Y que no es canónico, no lo pensamos para que brinde información y esa información entre en las personas y se aprehenda y quede estática ahí. Y bueno, te brindamos esta información y ahora esta es la información que vas a tener sobre esto, sino que es como un puntapié inicial, tiene preguntas abiertas, tiene por ahí una foto de este momento materialista que es este hoy y que capturamos. Bueno, yo me dedico parte de la teoría feminista y bueno, están los debates actuales, la página por ejemplo sobre identidad de género. Bueno, nosotras no pretendemos definir la identidad de género, sino capturar, aparte es difícil en términos de, bueno, es un libro infantil, son 3 párrafos realmente lo que una escribe. Por ahí se ven varias dobles páginas, pero en extensión de texto es muy corto. Y ahí de repente dijimos, bueno,
estamos capturando décadas de debate teórico, filosófico, y fue muy difícil, pero justamente fue más fácil porque lo hicimos juntas, entre nosotras, también con la ilustradora, que en este caso no es una imagen que acompaña el texto, sino que es una cuestión constitutiva, ¿no? El libro es con las ilustraciones, no hay un texto y una imagen que lo explicita o lo ejemplifica. Y con las editoras también, ninguna de nosotras había escrito para el público de esta edad. Y ellas, digamos, metieron mucha mano, digamos, de lo que nosotras les mandábamos a lo que terminó estando en el libro, una transformación. Entonces creemos que también la forma de hacer el libro fue la forma en la que concebimos lo que pusimos en el libro. Y en esa sinergia es como que da como esta totalidad de la identidad también. Nosotras tres hemos sido trabajadoras de la educación sexual integral dentro del Estado y abogamos por esta visión de la sexualidad como un componente identitario e inescindible del resto de los actos de nuestra vida y del resto de los componentes identitarios, y creemos que, bueno, que el libro tiene la misma impronta. Es algo que no se puede dividir ni de su lectura, ni de su inserción contextual, ni en partes, ¿no? Hay como por un lado un texto, por un lado una edición y por el otro lado una ilustración. Entonces, bueno, eso es como por ahí a mí en lo que considero y me deja tranquila, porque esta cuestión de repente dar definiciones a cosas que una sabe que no lo tienen, tenés como este nervio de, che, por ahí la repifié. Bueno, mi tranquilidad está en esto, en que creo que hicimos bien ese trabajo de coherencia identitaria y experiencial respecto a la escritura y al quehacer de este libro. Hola, ¿cómo les va? Bueno, gracias por invitarnos, es muy lindo para nosotras estar acá. Pensando un poco en esto que dijeron las chicas, que dijo Clarisa, para nosotras fue y sigue siendo, ¿no?, algo importante de pensar y de hacer el rol que tenemos desde lo que llamamos el mundo adulto, o a mí me gusta nombrar así, en la crianza, ¿no?, en la enseñanza, en cómo acompañar a las niñeces, las juventudes, las adolescencias, en, por ejemplo, la construcción de una subjetividad autónoma. Entonces ahí nos vemos como frente a un desafío que tiene que ver con qué hacemos como adultos frente al paradigma de derechos. Cómo incorporamos en nuestras prácticas cotidianas y de relación con las niñas esta idea, ¿no? O sea, hace no tanto tiempo las niñas no eran sujetos de derecho. Entonces ahora hay un montón, el paradigma se nos presenta como un gran desafío. Mi cotidianidad, ese desafío se me presenta en la escuela, por ejemplo. Un ámbito que adoramos y que defendemos de distintas maneras, pero en donde transitar la escolarización, brindando la posibilidad de los estudiantes de crecer en autonomía, en libertad, se nos presenta como un desafío. Ni hablar al interior de las casas, ¿no?, en las familias o en los vínculos que podamos llegar a tener como adultas, adultes con infancias. Entonces, una de las cosas que siempre tuvimos presentes tuvo que ver con esto. El libro dice que el rango etario, digamos, es para más de 9 años. Y hoy justo cuando caminaba para acá pensaba en eso, ¿no? Bueno, este libro es para más de verdad, de 9 años, pero como para gente re grande también en algún sentido, ¿no? Esto que decía Cami hace un rato. Lo leemos y nosotras mismas seguimos como pensando, repensando y aprendiendo. Me parece que abre esa puerta, que es una linda puerta, es un desafío. ¿Cómo hacemos en este mundo que es distinto en muchas cosas?
al mundo en el que crecimos, que queremos que sea más distinto todavía, transformarlo, y en donde la autonomía de las personas que están creciendo y la nuestra propia la estamos tratando de reconstruir, ¿no? De pensarla y de construirla colectivamente en pos de una colectivización no solo del conocimiento y de la producción de la vida, como fue, por ejemplo, para nosotras escribir Pubertad en Marcha, sino de otros tantos momentos y circunstancias y formas de relación, ¿no? Que establecemos. Eso me parece que no nos lo tenemos que dejar de tener presente, porque cuando hablamos de pubertad o de infancias, necesariamente la otra cara es la nuestra, ¿no? La nuestra, digo, me posiciono dentro de eso, el mundo adulto. ¿Qué hacemos con esto? ¿Es fácil criar en libertad? ¿No? Veo unas caras por ahí. No, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo hacemos? Me parece que sin lugar a dudas lo tenemos que hacer en conjunto, o sea, no en soledad. Y esto es un desafío que nos tenemos que permitir compartirlo, poder hablarlo, poder darnos el espacio. Che, ¿qué hago con esto? Cuando, digo, pasa mucho esto de, bueno, pero cuando yo era chica era distinto, ¿no? El peligro, por ejemplo. ¿Qué hacemos con el salir a la calle? Hay una de las dobles que a mí más me gusta, que es la de la autonomía. Bueno, ¿cómo construimos, cómo vivenciamos la construcción de una autonomía, de una persona autónoma, subjetiva, libre, que pueda ir de a poco tomando decisiones acerca de su propia vida? ¿Y cómo nos posicionamos alrededor de eso? Porque, digo, está como ese desafío de poder contener, ¿no? Esta cosa de, bueno, sí, decidamos, ¿no? ¿Cómo es ese, cómo decirlo? Esa progresividad. ¿Cómo es esto? La autonomía es progresiva, se va construyendo. Bueno, ¿cómo dejo? Es como adulte, que... ¿cómo acompaño? ¿Cómo acompañamos ese crecimiento? Ni hablar que a veces hay situaciones que sí se nos presentan como nuevas, algunas son más críticas que otras, algunas se nos presentan como más desafiantes también, puede haber un montón de preguntas que no sepamos responder. ¿Cuánta capacidad tenemos para decir no sé? Contame eso que te está pasando y pensémoslo juntes. Por ahí lo voy a pensar y te lo cuento mañana. Eso es como una gran estrategia que siempre tratamos de desarrollar desde la ESI, ¿no? Digo, y bien como profe digo esto, ¿cuántas veces frente al curso nos permitimos decir, chiques, la verdad no sé, pero lo voy a averiguar para la próxima y lo seguimos charlando? ¿No? Como esta cosa de, como soy grande tengo que saber, como soy profe tengo que saber, como estoy, ¿no? En este rol de familiar, te tengo que dar una respuesta ahora. Y por ahí uno de los grandes desafíos que tenemos es ese, y sin lugar a dudas es algo que nos propusimos. Es por ahí esto, abrir preguntas, ¿no? O sea, muchas veces cuando nos preguntamos las cosas, medio ya tenemos una respuesta ahí encaminada, aunque sea. Eso no quiere decir que no sea un ejercicio hermoso y una práctica de amor, que sigamos nos preguntando cosas, que enseñemos a preguntar y que colectivamente podamos entender que por ahí las respuestas no las tenemos, las tenemos que ir buscando, y que es en esa búsqueda vamos a ir como construyendo nuevas preguntas también, ¿no? Y un poco crecer, conocer, acompañarnos, creo que tiene que ver con eso. Y bueno, nos gusta pensar que este espíritu está en el libro y que lo podemos compartir hoy con ustedes y, bueno, con quienes quieran estar con nosotras pensando estas cosas. Algo en esto que traía Gloria, ¿no? Del pensarnos colectivamente, me parece que también es clave nosotros y todos, digo, de buscar estas respuestas de manera colectiva y no sentirnos solos o solas o soles en ese momento de buscar, después vamos todos a bailar de no sentirnos solos, sino también de esto, de cómo nos pensamos en comunidad también. Y el libro en esto justo que traía Gloria de la doble de autonomía, que es esta,
escribimos diferentes cuadritos, recuadros, que más allá de la información proponen otro tipo de cosas. Hay algunos que son preguntas, algunos que sabías qué, y este trae uno que se llama Pubertip, para dar como consejos o cosas piolas, dije, no, eso no es de puber. El Pubertip que trae en esta hoja dice, es buena idea que siempre haya alguien que sepa dónde estás. Porque acá en la hoja de autonomía era un re desafío para nosotras, porque no era tipo, bueno, ya estás grande, haz la que quieras, porque no. Tampoco es contar todo y absolutamente todo, porque hay un camino ahí que se está construyendo, hay una identidad y unas decisiones que se van tomando, y a veces no querés contar todo. Pero bueno, ¿y qué pasa hoy en los riesgos que sabemos que tenemos, sobre todo las mujeres, pero pensando en todas las infancias, cómo se acompaña eso, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció buena idea pensar este tipo de consejos o de propuestas o de tips que no sean ni limitantes y que busquen hablarle a todas las infancias, porque tampoco conocemos al niño que está leyendo esto. Y no quiero ser que diga, no, bueno, salgo a todos lados porque el libro me lo dijo. No, bueno, ¿cómo acompañamos? Entonces, la que se nos ocurrió en esta hoja es buena idea que siempre haya alguien que sepa dónde estás. Para ello puede servirte comunicar tus planes, compartir tu ubicación desde el celular y avisar cuando llegas a un sitio. Cosas, por ejemplo, que nosotras hacemos seguido cuando salimos es avísame cuando llegues, pero que quizás hay un momento en la infancia donde no se nos hace tan claro que eso es una técnica de cuidado y no de control. Y que quizás no tengo que avisarle a mi mamá cada espacio al que voy, pero sí a alguien. Bueno, un poco en esa propuesta era el desafío que nos fuimos dando de cómo pensar esta autonomía, cómo pensarla progresivamente y cómo hablarle a un chico o una chica que no conocemos, que nos imaginamos cómo es la persona que está leyendo el libro. Y en eso también pensar que este es un libro que la propuesta, y por eso viene en este formato, que fue algo ideado y pensado, era que fuera un libro para llevar en la mochila, para que esté en la mesa de luz. O sea, que sea un libro que circule, que no lees en soledad como un diario íntimo, sino que es un libro para compartir con otros, con otras y pensarlo en conjunto. Entonces, este tipo de formato nos daba ese beneficio de que pueda circular en la mochila, llegar a la escuela, ir de una casa a la otra, que tenga esa posibilidad de circular e ir pensando con otros. Hay una obra que, bueno, no lo voy a encontrar tan rápido, pero que es sobre la belleza, que para mí es muy lindo la propuesta que trae, que es juntate con un amigo, que lo voy a parafrasear, pero más o menos era así, juntate con una amiga que se quieran mucho y escriban cada uno las cosas lindas del otro. Después se intercambien ese papel. Bueno, también para pensar de otra manera cómo pensamos la belleza, cómo nos pensamos, cuáles son las cosas que gustan en el mercado y por qué nos proponen eso. Estas preguntas que traía Gloria, digo, en una primera versión del libro nosotras bajábamos mucha línea, ¿no? Como al principio la primera versión era o los primeros capítulos que escribimos tenían otra impronta y fuimos buscando con la editorial, bueno, que no queríamos decirle todas las respuestas, porque la verdad es que nosotras no las tenemos, no tenemos todas las respuestas y no queríamos hacer eso, sino que lo que queríamos era también abrir nuevas preguntas, abrir nuevos espacios de diálogo entre las chicas con sus amigos, con su familia, que busquen esos lugares. Y bueno, por ejemplo, en ese que creo que están en la hoja de estereotipos de belleza, era esa idea, ¿no? Como charlar con otro también esto que te está pasando, ¿no? Bueno, quizás no estaba en la belleza y estaba en la de... Bueno, no sé, en alguna estaba. Así que trae eso, trae los pubertips, los sabías que, diferentes como temas para salir y proponer algo distinto. Hay también un verdadero o falso para saber si alguien gusta de vos, que eso es muy importante. Una guía para aprender a besar. Una guía para aprender a dar buenos besos también. Sí, también ojo. escribimos sobre cosas que nosotros no sabemos, ¿no? Todavía, que no hemos logrado. Bueno, nada, surgió mucho el tema de los derechos. Y algo que nos pasó en algunas presentaciones, en algunos diálogos sobre el libro, era que nos insistían mucho como, bueno, es muy importante que los padres y las madres
y los cuidadores, las familias, lo leamos el libro para poder como hablar de esto con nuestros hijos y sí, como todo bien, pero también por ahí lo tenés que leer para que te quede más claro a vos, ¿no? Yo veo como la parte de atrás del libro y dice género, tetas, menstruación, erección, besos. La verdad que me interesan todos son todos temas de mi interés, ¿no? Más allá de a quién le tengo que hablar. Y para mí ahí hay algo en cómo pensamos los derechos de las infancias, que los reconocemos como derechos humanos, pero pensamos que los cuidadores, qué bien sentada que estoy, que los cuidadores son los administradores de los derechos de las infancias, ¿no? Como los gestores. Y acá pensando, ¿no? En el rol de los sindicatos, nosotras ninguna de las tres tiene hijes ni infancias a cargo. Y ahí hay algo que me parece que es como un... Ay, ¿cómo se dice? Perdón, a veces me salen palabras en inglés que odio los anglicismos, como una postura política también. Porque nosotras pensamos y sostenemos, y esto es lo que quisimos mostrar en el libro, que todos los adultos somos garantes de los derechos de las niñas. Yo me acuerdo que mi papá a veces me decía algo como algo bueno y yo de puber lo veía como algo pésimo, que era que si estaba fumando en la esquina, cualquier adulto que pasara, agarraba y le decía, vos tenés que estar en la escuela, y como que medio lo hacía pagar el pucho, ¿no? De adolescente. Y yo pensaba como, qué metido de mierda, ¿entendés? Como a mí me llega a decir algo, un adulto que como, vos no sos mi papá, ¿no? Y mi papá me decía, si yo ahora lo hago con una niña, me manda a la mierda. Y ahora, como que digo, che, tenía un poco de razón, ¿no? O esto, que a veces estás con amigues o con hijes de otros y vos ves que hay una conducta que no está buena o que por ahí no le hace bien o que por ahí es riesgosa y decís, bueno, no, si el papá o la mamá no se lo dice, yo no se lo puedo decir. Y ahí hay una cuestión que, digamos, sitúa a las infancias como propiedad privada en un punto, como que está muy, muy cercano. Y para nosotras era muy importante subvertir esta idea y pensar como, bueno, no, las garantías de derechos de las niñas es de la sociedad toda, porque además también sabemos que muchas veces sus cuidadores son justamente los que impiden el acceso a derechos y a veces son además las instituciones. Entonces, bueno, pensando en esto, ¿no? Como los sindicatos muchas veces garantizan ciertos accesos, por ahí el acceso a la salud de las infancias, pero también a través de, bueno, les afiliades o les empleades o les trabajadores son sus cuidadores. Y bueno, ahí está esta transferencia, pero después los sindicatos son también productores y promotores de ideología muy importantes, especialmente en nuestro país. Promotores, proveedores y hacedores de cultura. Y creo que ahí hay un rol que excede como esto de la garantía de derechos a partir de una transferencia material de recursos y que es como que lo estoy pensando mientras lo digo, no sé si está saliendo mucho sentido, pero creo que es algo que vale la pena reivindicar. Porque si no parece muchas veces que los sindicatos lo que hacen es garantizar derechos solo en el sentido de fijar o negociar condiciones materiales. Y este rol, porque bueno, también por nuestra matriz neoliberal tan imbricada en nuestra subjetividad, está quedando de lado. Y tal vez esa es una pelea que tenemos que dar, ¿no? Una pelea por la subjetividad en la identidad de trabajadores, que hoy lo hemos llevado a un lugar de que, bueno, trabajador es el que hace un trabajo y hemos salido, ¿no? del paradigma de que en realidad trabajador es, bueno, el que no tiene los medios de producción. Que tal vez sería bueno volver un poquito, no sé si acá justo con esta bandera detrás, bueno, digo un poquito, ¿no? Así que, bueno, todas estas son como cosas que me están surgiendo ahora mientras hablamos, porque también, como decíamos, el conocimiento es siempre situado y el libro dialoga con el contexto y bueno, estoy sentada acá, entonces también me empiezan como, pienso en el libro, en el lugar en el que
lo estoy presentando, lo estoy teniendo, o en el lugar en el que está, que bueno, hoy es en un stand sindical, cosa que me pone muy contenta, porque Cami decía, siempre supimos que iba a haber una presentación de ATE y también siempre fantaseamos, nosotras escribimos el libro en la cuarentena más intensa y salió cuando también había muchas actividades cerradas y bueno, nuestra fantasía era, ay chicas, imagínate, hacemos una presentación en la feria del libro y bueno, y acá estamos y salió lo mejor posible, porque no solo estamos haciendo la presentación en la feria del libro, sino que estamos haciendo la presentación en un espacio ideológicamente afín y un espacio con el que, por más que, bueno, ni Gloria ni yo seamos parte como lo es Cami, sí un espacio en el que creemos y que creemos necesario en la sociedad, como son los sindicatos, y un rol que creemos necesario, que es una promoción de derechos integral, en la que, bueno, yo sé de buena fuente que ATE viene pensando muy activamente en este sentido y viene haciendo muy activamente en este sentido. Así que, bueno, eso. ¿Decir algo? O abrimos a preguntas. Bueno, preguntas, comentarios, dudas, inquietudes, si alguien tiene, bienvenidas. Y si no tienen, invéntense una, pues horrible este momento de pedir preguntas y comentarios y que nadie diga nada. Elogios también, si quieren. Iba a ir por ahí. No, la verdad que está buenísimo. Vivimos cerca con Cami el proceso, ¿no? Y como toda la alegría, lo vivimos como propia esa alegría. Y quería contarles a ustedes y a quienes están acá que el libro, como decía Gloria, efectivamente es para más de 9 años. Un día estábamos en ATE, me acordaba por lo que contaba Cami de la autonomía, estábamos en el sindicato, un lugar que muchas veces el sindicato es también un lugar como de disputa de sentidos de todas estas construcciones y se da muchas veces en lo cotidiano. A veces buscamos formaciones muy obligatorias, muy armadas y muchas veces los debates se dan en el cotidiano. Y en este caso, hablando del libro justamente, no sé cómo salió el tema, nos encontrábamos en una mesa compartiendo un almuerzo con Cami, con varios compañeros y compañeras, donde a partir del libro y lo que Cami nos contaba, repensábamos nuestras propias infancias, quienes tenían cuidados a cargo, personas a su cargo, contaban algunas experiencias y temores y dudas y cómo pararse desde ese lugar, y el libro nos ayudaba a pensar todo eso. Y terminábamos debatiendo incluso algunas cuestiones de cómo hoy como adultos vivimos la sexualidad en un sentido amplio, no como el que nos enseñaron de pequeños y pequeñas, que la sexualidad era solo una cosita, y entender también cómo eso repercute en la forma en que miramos el mundo y sin duda la forma en la que construimos el sindicato. Ahí Cami nos contaba esto mismo de autonomía y la verdad que es lo que ustedes decían, ¿no? Cómo nos repensamos nosotros como adultos y adultas y no solamente, si bien está más dirigido para los chicos y las chicas, estos debates hoy están en día. Muchas veces como adultos nos da vergüenza preguntar, nos da vergüenza decir lo que no sabemos o damos por sentado que lo que sabemos es algo estático. Así que agradecerles porque eso ya está pasando, ya pasa con el libro y nada, felicitarlas por el laburo y agradecerles. Preguntarles si el libro se va a difundir en las escuelas y estoy emocionada, sorprendida porque son jovencitas y me aportaron muchas cosas para difundirlas. Gracias. Para muchos docentes, para muchos niños puede ser muy interesante llevarlo y trabajarlo ahí, pero cuando nosotras lo escribimos, no lo escribimos pensando directamente así como está en un material pedagógico, para que en la escuela digan, no sé, hoy leemos de la página 5 a la 9, mañana de la 9 a la 11, así. Sí, eso, sabemos que es un recurso que puede servir en las aulas, que hay párrafos, partes, el libro entero, que puede servir como disparador para otro montón de debates. También la ESI implica un montón más de conceptos, digamos, no es solamente el hecho de transmitir información o acceder al libro, que puede estar muy bueno, sino también el abordaje de todo lo que esto dispara en la escuela. O sea, si un docente lleva este libro al aula, buenísimo, genial, está abriendo un montonazo de puertas hermosas que serán acompañadas de esa escuela y de esa institución. O sea, me parece que puede ser un lindo desafío, que nosotras no lo pensamos de esa manera, o sea, no lo pensamos como un contenido pedagógico así estrictamente, sino que está pensado como un libro dirigido a las niñas,
para que lo tengan, lo adueñen y lo transiten en sus mundos. Y claramente la escuela es un lugar importantísimo ahí, que si un chico, una chica lee este libro en su casa o en su mochila o en la casa de un amigo o en la casa del primo, probablemente vaya a la escuela con un montón de preguntas. Digo, y ahí va a haber algo que va a haber que alojar desde esa escuela. Existe la Ley de Educación Sexual Integral que esperamos que se cumpla efectivamente en todas las escuelas. Militamos por eso, para que eso ocurra. Acompañamos a los docentes y a las docentes en esa lucha, pero esto, no lo pensamos así como está. Igual más allá de material pedagógico, respondiendo así como muy estricto y literalmente a la palabra distribución en las escuelas, bueno, eso no depende de nosotros, digamos, que esté en las bibliotecas escolares. Nos encantaría. En México, por ejemplo, la Secretaría de Educación lo compró y hoy está en todas las bibliotecas públicas de México. Así que bueno, puede ser un reclamo sindical, no sé, la tiro. Lo sumamos a vos. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, aprovecho entonces para contarles que tenemos una sorpresa, además después de agradecer, y vamos a dar un aplauso para las 4 compañeras que nos contaron muy amenamente acerca de este gran laburo, bueno, también el laburo en ATE de Clary. Bueno, la sorpresa es que tenemos ejemplares de Pubertad en Marcha para regalar. ATE Capital les provee para las compañeras, compañeros que tengan a su cargo infancias o que sepan de amigues que les pueda servir. Y además, la segunda sorpresa es que pueden pedirle a las autoras que lo firmen, cosa que van a estar haciendo en la mesita de ahí atrás. Así que, bueno, gracias por venir y, bueno, ahí les pueden repartir. Gracias.